Ongi etorri, bienvenidos a Desayunos Horizontes. Hoy con un poquito de retraso, empezamos con media hora de retraso con respecto al horario habitual. Una película en la selección de Horizontes después de Lucía, de Michel Franco, y tenemos con nosotros al director de la película, Michel Franco, bienvenido, y a tu actor, a uno de tus actores, Gonzalo Vega, uno de los jóvenes actores. No es el protagonista, pero es uno de los chicos de la película. Buenos días, contentos de estar aquí de nuevo, de platicar contigo. Y salís de un coloquio que creo que os ha ido muy bien. El público Sí, encantado. Pues sí, no sé si siempre tengo suerte o el público en San Sebastián en general es muy generoso, pero sí, el coloquio fue muy bueno, tanto ayer como hoy. Bueno, después de Lucía, gran premio en el Festival de Cannes, Saint-Certain-Regard, y seleccionada a los Oscar por México. Óscares y Goya, que Goyas aquí también, es un punto absolutamente importante. Sí, pues estamos muy contentos porque yo sé que mi cine de pronto no es el más fácil desde cierto punto de vista, entonces que tenga el recibimiento que ha tenido y que sea apreciado, el premio de Cannes fue increíble. Para mí es muy importante este festival porque además puede ser punta de lanza para que en España la gente la vea y se entere y se distribuya, en eso estamos. 2009 fue Daniel y Ana, un choque brutal en el Festival de Cannes también, que provocó mucha polémica. Y bueno, a partir de ahí te permitió escribir el guión de esta película, en realidad, porque te invitó la Cinefundación. Sí, me pasé 5 meses en la residencia de Cannes escribiendo en París este guión y me he sentido muy bienvenido. Es muy afortunado repetir festivales, volver a ir a Cannes, volver a estar en San Sebastián. El tema, bueno, de nuevo un tema de sociedad y de violencia, es decir, ¿cuál es el punto de partida de este guión en el que la violencia está en diversas formas, de hecho? Sí, yo cuando me senté a escribir el guión no pensé que algún día la definiría de este modo, porque sonaba pretencioso, pero creo que la película de cierto modo es un análisis de la violencia que hemos aceptado vivir de manera cotidiana. Eso me parece interesante, pero el punto de partida cuando empecé a escribir era el luto, la falta de comunicación entre los personajes, que eso es constante de mi primera película. ¿Qué pasa después de la muerte de Lucía justamente? Y si este padre y su hija adolescente logran sortear la depresión, superar el reto. Y poco a poco, de manera natural, fui llegando al tema del bullying, que es el que se ha vuelto aparentemente el tema central. Efectivamente, la película empieza con el plano del padre, que anuncia ya un drama, lo vamos a ir descubriendo poco a poco, es decir, es la muerte de su esposa, efectivamente. A partir de ahí, este hombre que es un cocinero, bueno, se va con su hija a México DF, y ahí ella va a la escuela y va a sufrir un acoso sexual. Es el tema de la violencia en las escuelas. Es decir, has trabajado con un grupo de jóvenes, entre ellos Gonzalo Vega. Gonzalo Vega, que eres hijo de tu papá, del mismo nombre, actor mexicano. ¿Y cómo has entrado en la película? Pues en diciembre del año pasado, noviembre, como te decía hace rato Michelle, mi hermana es Ana en la película de Daniel y Ana, y le platicó a Michelle que tenía un hermano pequeño y que pues por eso le costaba la película y eso, y Michelle se acordó de mí, me habló, nos fuimos a tomar un café y pues ya nos pusimos de acuerdo, conocí a los demás del equipo y así se dio. Es que no hubo un casting como un casting convencional, porque ya detesto esa parte en la producción de una película, lo he eliminado. Entonces lo que hice fue escribir el guión específicamente para Tessa, que es la protagonista, y para su grupo de amigos. Son realmente en la vida sus mejores amigos los que le hacen el bullying en la película. Me pareció que eso iba a ser más natural y fácil, porque yo detesto las películas de adolescentes en las que todo es falso y toman actores de 20 años para que parezca que tienen 15 y estas cosas absurdas. Y al final me faltaba ese actor porque era para el novio real de la protagonista. Y fue que le hablé a Gonzalo, me acordé de él y se integró al grupo muy bien. Pero ese realismo que se siente y a momentos la improvisación que hay es gracias a que sí era un grupo de amigos. ¿Y cómo trabajaste con ellos precisamente? ¿Cómo eran muchas repeticiones? No ensayamos nada.
Solo hubo una lectura de guión para que estuviéramos todos de acuerdo sobre de qué trataba la película. Y el truco estuvo, supongo, en hacerles creer que era fácil hacer una película y que se sintieran cómodos, que no pareciera un reto. Y yo estar consiguiendo cosas muy específicas, pero sin que ellos se den cuenta de lo difícil que resultaría. Si fueran actores profesionales, están más conscientes de sí mismos, son más vanidosos a veces o más temerosos. Espero que no estén viendo esto muchos actores, mejor me callo ya. ¿Y cómo ha sido ese trabajo de los no profesionales con Tessa y con el padre, que es un actor profesional también? Pues para mí al principio yo estaba muy nervioso la primera vez que fui, pero como dice Michelle, desde el principio nos llevamos muy bien, hicimos clic todos muy fácil. Y pues en realidad con la ayuda de Michelle y así se fue dando muy bien. No, obviamente hay cosas que cuestan trabajo y así, pero nos desenvolvimos muy bien, yo creo, todos. Un punto clave fue que para todos los papeles, entre comillas, menores, hay actores que solo salen en una escena o dos. Llamé a actores de mucha trayectoria mexicanos, salen Carmen Beato, Humberto Bustos, Marco Treviño. Les hablé personalmente y me ayudaron para esas pequeñas escenas, porque es lo que muchas veces falla en el cine, que dices, ese papelito hácelo a cualquiera y entonces esta escena se va demeritando y esta otra, y estos actores cobijaron a este grupo de primerizos y creo que la combinación fue buena. El padre Hernán Mendoza sí que tiene experiencia, sobre todo en teatro, me parece que un monstruo de actor. Hay que decir que el guión lo has construido, digamos, la primera escena es el drama después de Lucía, él abandona el coche, la última escena es el padre también, no vamos a revelar el final, pero es un drama también, y en medio hay un punto álgido que es el acoso sexual, el bullying de esta chica, que pillas de nuevo al espectador desprevenido, yo diría, como en Daniel y Ana, que había una escena muy dura, es decir, se recibe esto como un poco como una bofetada, es decir, es la intención tuya de agarrar al espectador. Bueno, sí creo que no hay que avisar demasiado, o sea, vaya, que la gente vaya entrando en la película sin demasiado aviso de qué es lo que viene, pero no, la intención no es que sea una bofetada. Justamente yo trato de evitar el elemento de shock, especialmente en esta película. Daniel y Ana tal vez era un poco más directa. Más explícita. Sí, esta vez traté de que toda la violencia que sale en la película esté fuera de cámara. La violencia no es gráfica, es psicológica. Pero se siente igual, es decir, que está rodado de manera que, como en aquella también, aunque aquí es menos explícito, el espectador, hay un malestar al compartir esa violencia inadmisible. Pero yo creo que en este caso el malestar no tiene tanto que ver con cómo está filmado o con la película, yo creo que tiene que ver con la relación que la gente ve entre la película y sus vidas. En Daniel y Ana era un tema más con el que se identificaba probablemente menos gente. Y el tema del bullying está terrible, entonces en cada familia hay un caso de bullying o te acuerdas que en tu infancia fuiste molestado, acosado. Y creo que eso es lo que también lo vuelve peor. Mucha gente sale del cine, los adultos, y dicen, le voy a hablar a mi hijo porque no sé dónde está, o sea, me tengo que enterar de qué está pasando. No es solo el tema del bullying, la comunicación. Y como joven, ¿cómo ves tú ese tema precisamente? ¿Discutís mucho de ello? ¿Es un tema muy de actualidad? Yo el bullying en realidad nunca lo he vivido así de cerca, pero bueno, en México todos los días ves, o sea, o te enteras de algún caso de eso. Que de casos mucho más graves que lo que podemos ver aquí, suicidios y todo eso. Y pues yo en realidad yo pensaba que el bullying, pues obviamente escuchas del bullying y así, pero siempre lo ves como algo mucho más pequeño de lo que en realidad es, o crees que solo es en la escuela o así, cuando no, el bullying se lo llevan a sus casas, en la familia, trabajo, escuela, está en todos lados en realidad, y no necesariamente tiene que ser a adolescentes o así, hay a todas edades. Es decir, que el bullying es la expresión americana, es el acoso Sí, moral, escolar. Sí. Pero, por ejemplo, lo que sucede en el restaurante entre el cocinero y sus empleados, pues eso es bullying también. Es bullying también. O de pronto la falta de comunicación en la casa. Hay veces que veo la película y digo, tal vez el bully sin quererlo es el padre, porque no está
sabiendo cuidar a su hija, a pesar de que la quiere un montón. O la relación en las familias de todos estos chicos de familia bien también, hay una violencia implícita. Sí, aunque curiosamente el tema del bullying no es exclusivo de clases altas, sucede a todos niveles y en todos países. Yo, viajando con la película, he visto que el problema está en todos lados. Pero ahí lo has situado en un medio social bien particular. Y sí, un poco lo mismo que en Daniel y Ana, ¿no? Cuando haces películas tienes que ir tomando decisiones. Al escribir, ¿te inspiraste en algún hecho real que conocías? No. Hubo un caso de un chico que no es tanto su historia lo que me impactó. Lo que me impactó es que sufrió cosas terribles y a pesar de que él me asegura que tiene una buena relación en su casa, nunca lo platicó. Y eso es lo que me llamaba la atención. ¿Por qué no hablar de lo que estás viviendo en la escuela? O sea, con mencionarlo en casa se detendría todo. Pero lo interesante del bullying es que las víctimas son disminuidas psicológicamente al punto que realmente no lo van a hablar. Es decir, que lo que hay en ese acoso es precisamente no solo la violación o los abusos sexuales, sino sobre todo la humillación que esta persona recibe, ¿no? Y el miedo que tiene de contarlo. Es decir, hay una ley, es como si también lo que muestra es que está como normalizado, es decir, que todo el mundo estima que esto está... Para mí eso es lo más interesante, probablemente, lo normalizada que está la violencia. O sea, incluso en la escena en la que el padre va manejando por la calle y se baja del auto y se agarra a golpes con otro conductor. Y es normal, o sea, uno pasa, lo ve y se sigue. Y no está bien que nos hemos acostumbrado a la violencia de manera cotidiana. Y en el caso del bullying, pues sí, lo peor es el acoso psicológico, el terminar con la autoestima y tratar de entender por qué en los colegios está pasando esto, por qué no están satisfechos los chicos hasta terminar completamente con la autoestima y con la personalidad del compañero, de la víctima. Los pueden molestar 1 año, 2, ha habido muchos casos, como decía Gonzalo, terminan en suicidio. En la película ni siquiera se muestra lo peor. Con respecto a Daniel y Ana, decíamos que esta es menos explícita en mostrar la violencia, pero precisamente tu puesta en escena ha evolucionado también. Aquí usas varias cámaras también, era más sencilla en la filmación, la primera, ¿no? En Daniel y Ana, al ser mi ópera prima, yo operé de una manera más rígida, me puse ciertas reglas y estuvo muy bien, porque para hacer una primera película salí bien librado de la experiencia, que es dura. Pero esta vez me relajé un poco más y pensé que si de pronto quería usar 2 o 3 cámaras lo haría. Si un día que iba camino a la locación, a pesar de que casi todos son planos fijos, pedí un dolly de 12 metros y la gente estaba escandalizada. Y ni siquiera te das cuenta cuando ves la película, es el plano cuando van nadando. Entonces no me lo tomé. Creo que me moví más por intuición. Aunque la película tiene una forma muy clara, de pronto corto a un close-up o hago lo que quiero, ¿no? Con Daniel y Ana provocaste mucha polémica, con esta creo que se va a provocar también, ¿no?, bastante polémica. Algunos te comparan con Michael Haneke, es decir, con esa manera que tiene Haneke también de echar la violencia a la cara de la gente. Es una influencia que la reivindicas. Digo, es un director que evidentemente respeto mucho, pero yo no veo tanta relación y especialmente me gusta mucho de Después de Lucía que la gente la encuentra conmovedora, a pesar de la dura que es. Eso sí que lo conseguí mejor que en mi primera película. La gente se pone más en los zapatos de los personajes, se conmueve más y no ha sido tan polémica porque el tema es tan urgente y actual, el del bullying sobre todo, que la reacción es muy pareja. Pero precisamente por estar normalizado y ser un tema un poco tabú, es algo que molesta en el debate público. Bueno, sí, probablemente molesta aceptar que se está viviendo eso, pero es un tema que mientras alguien se está quejando, se puede enterar ese mismo día que a uno de sus 3 hijos lo está sufriendo, entonces se termina por callar la boca. Es alarmante cómo está en todos lados esto. Ahora, si causa algo de polémica, si hay algo de discusión, pues bienvenida. También creo que vale la pena que la gente discuta las ideas que están en la película. Gonzalo, ¿cómo ves tú este tema de la violencia en México? Que aquí Michelle compara, hablando de esto, tú decías que México es como una guerra civil, que hay una violencia tremenda.
Eso dije antes. Eso decías, sí. Pues en México sí está, ya lleva un rato así, hay muchísima violencia, o sea, todos los días en el periódico no, es difícil ver que pasa algo bueno. Pero, o sea, sobre este tema en específico, el bullying, yo creo que está igual o peor en todo el mundo. Como dice Michelle, en todos los países, en todo hay, y en todas las clases sociales, el bullying lo hay siempre, todos sabemos o conocemos, ni mínimo, aunque sea menor a esto, obviamente, pero mínimo algún caso de bullying. ¿Tú habías trabajado ya en otras películas? ¿Es tu primera? No, es lo primero que hago yo. ¿Y cómo ha sido esa experiencia de Increíble. casting colectivo? Increíble. Yo antes, yo en realidad yo no sabía o sea, no sabía a qué me iba a dedicar, no sabía qué iba a estudiar todavía. Ahorita estoy en mi último año de la escuela y pues después de hacer esto, o sea, me di cuenta que es en realidad lo que me encanta. Lo disfruté muchísimo, o sea, me despertaba con ganas de ir a grabar todo, me encantó. Sí. Michel Franco, bueno, tu carrera siempre te han interesado los temas de sociedad, es decir, que hiciste un corto también que era sobre la corrupción, creo, al comienzo, ¿no? Sí, cuando tenía la edad de Gonzalo, sí. Y luego, bueno, Daniel y Ana, para los que no lo hayan visto, es un vídeo, un secuestro, y donde se filma un vídeo donde obligan a dos hermanos a cometer un incesto. Es decir, temas muy, muy fuertes de sociedad. Y ahora el bullying, efectivamente. Sí, yo encuentro que sería muy difícil hacer una película con menos sustancia o con menos carne o con una exploración menor. Creo que es más fácil hablar sobre temas serios que hablar sobre nada. No sé si me explico un poco. Es más fácil dialogar con el público cuando hay ideas relevantes. Ahora uno no va persiguiendo los temas, se van combinando, van cayendo y ahí salen las películas. Uno creo que tiene que hacer la mejor película que puede, no la que quiere hacer, sino la que le sale. Es decir, aquí hay muchos temas, como hemos dicho, que se mezclan: la crueldad de los jóvenes, el acoso, las drogas, la incomunicación, efectivamente, el tema de la familia. Sí, para mí el tema más importante era la falta de comunicación en la casa y el luto, la depresión. El padre. Sí, para mí realmente es el punto de partida y el bullying se volvió muy importante, pero no era lo central para mí. ¿Ha sido difícil montar esta segunda película como producción con respecto a Daniel y Ana? Bueno, la produje yo mismo con compañeros, pero asumí el papel de productor justamente porque estaba siendo difícil hacerla y entonces pues decidí a tomar más control sobre todo. O sea, no es solo que escribí, dirigí, produje, también hice el casting. Encuentro que es más interesante y fácil involucrarte en todo. Y como cineasta hay que decir que tú vienes del mundo del cine publicitario y has hecho cine publicitario antes. Sí, después de mi último cortometraje, que fue en 2003 hasta 2008, que hice mi primera película, en medio estuve haciendo comerciales y videos de música, pero es curioso porque mi cine no se parece nada al lenguaje de publicidad, entonces supongo que es un poco esquizofrénico, pero hay dos Michel Franco, uno que hace eso y otro que hace cine. Sí. Y los proyectos, entonces, aparte de encontrar distribución internacional para Después de Lucía, ¿tienes otros proyectos de escritura? Ya he rodado otra película que está basada en el cortometraje último que te comentaba, hice en 2003. El cortometraje se llamaba Entre Dos, ganó Huesca. Y ahora la película se llama A los Ojos. Está acabada ya. Está rodada ya, estoy filmando unas últimas escenas. Y a ver, ojalá te vea el próximo año, que se vuelva costumbre esto y platicamos de aquella película. Vuelves por festivales con ella. Pues sí, a promover el trabajo y discutir. ¿Y Después de Lucía se ha estrenado en México ya? No, es el 19 de octubre la premiere, entonces. Es el 3 de octubre en Francia y luego el 19. ¿Sigue siendo tan difícil como siempre estrenar una película mexicana en México? Sí, el tema de la distribución sigue siendo el cuello de botella está ahí. La producción ha mejorado, ya hay muchas producciones al año, pero distribuir es leonino, es lo típico, pelearse con Hollywood, los espacios y bla, bla, bla. Pues deseamos mucha suerte en todo caso Después de Lucía y con la próxima, que esperamos verla pronto.
Muchas gracias. Muchas gracias. Gusto Gracias. verte. Cerramos ya con un extracto de Después de Lucía, película en competición en Horizontes Latinos, de Michel Franco, película mexicana. Voy a ser muy directo. La escuela aplica exámenes antidoping a todos los alumnos periódicamente. Le aplicamos uno a Alejandra y salió positivo en marihuana. No entiendo qué tiene que ver con la escuela. ¿Usted sabe que consume marihuana? No. La escuela recomienda un programa de rehabilitación. Obviamente no podemos obligarlos. Pero si vuelves a salir positivo en un examen, te vamos a tener que expulsar. ¿Y hace cuánto fumas? Lo probé